parasimpático. Adrenalina y noradrenalina, ¿verdad? En cambio, el colinérgico, que es el parasimpático, es al revés, ¿no? El parasimpático aumenta la motilidad, aumenta la secreción y disminuye la contracción de esfínteres. Y haciendo un recordaris de la primera clase, una de las primeras que tuvimos, ahí podemos recordar, ¿no? Cuando vimos el cuadro de intoxicación por órganos fosforados, el paciente podía venir con diarrea, ¿verdad? Porque tiene un incremento de la motilidad. Podía venir con celorrea, que es el aumento de la secreción salival. Podía venir con diaforesis, que es el aumento de la sudoración, ¿verdad? Entonces, con eso corroboramos, ¿no? Recordamos y corroboramos lo que habíamos hablado en un principio. La relación de los receptores muscarínicos son los que juegan aquí. La contracción de esfínteres más bien disminuye gracias a la actividad colinérgica. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, recuerden eso. Y en mi punto de vista de secreción, hay una excepción. En la secreción el simpático también puede incrementar, pero solamente la salival. ¿Ya? Lo único que puede aumentar el simpático es la secreción salival. Pero lo que va a aumentar de la secreción salival no va a ser la cantidad, sino va a estar relacionado a la característica de fluidez. Cuando hablamos de cantidad de saliva, le atribuimos la responsabilidad del acetilcolino. Pero si tú lo ves mucho más fluido, ¿verdad? No tan espeso, ¿a quién le atribuyes eso? Al simpático. ¿Ok? No aumenta en cantidad, por si acaso. Aquí el receptor beta, aquí son receptores alfa, aquí son receptores muscarínicos. ¿Ya? Por eso lo habíamos visto en algún momento con el cuadro de intoxicación, y por esa razón dentro del manejo se le daba neostigmina, ¿verdad? La intoxicación por órganos fosforados para ayudar. ¿Por qué no neostigmina? ¿Por qué? Anticolinérgico. Entonces, dale, pues. Favorece la acción anticolinérgica. Si favorece la acción anticolinérgica, ¿por qué no le aplicas? La neostigmina dicen que favorece la acción anticolinérgica. ¿Qué favorece? Colinérgico, no anticolinérgico, colinérgico. ¿Es un parasimpático mimético? ¿Sí o no? ¿Pero cuál es su apellido? Indirecto, ¿verdad? ¿Por qué indirecto? Porque no está jugando sobre el receptor, sino está jugando sobre una enzima. Dime ejemplo de parasimpáticos miméticos directos. Atropina o un infarto. Atropina no es un parasimpático mimético, es un parasimpático lítico. Parasimpáticos miméticos directos. ¿Ah? Neostigmina no, ese es indirecto. Isostigmina es indirecto. Pyridostigmina es indirecto. Tropicamida. Tropicamida. Tropicamida es indirecto también. Disculpe, tropicamida es parasimpático lítico. Es un anticolinérgico. Succinicolina dicen, ¿está bien? ¿Sí? No, la succinicolina no. Sí, la succinicolina es un bloqueador. La pilocarpina es un parasimpático mimético directo. ¿No? La misma colina, per se, también. Salud. ¿Por qué son directos estos? Porque están jugando en el mismo
receptor. ¿Sí? Son aminas que juegan sobre esos receptores. Ok, entonces recuerden esto. La atropina, entonces, ahora ya recordando un poquito más, lo damos porque es un parasimpático lítico y al antagonizar a lo que vendría a ser el receptor, no le hace chance de que el ligando pueda unirse y en consecuencia va a disminuir la acción de su respuesta. Que en este caso vendría a ser la respuesta colinética. Recuerden eso, la respuesta colinética, la respuesta asociada a la acetilcolina. Muy bien. ¿Qué es la escopolamina? A ver, luego murmuran, a ver por aquí, ¿quién es? ¿Qué es la escopolamina? ¿A qué familia pertenece? ¿A qué familia pertenece? ¿Cómo juega? ¿Alguien? ¿Cómo juega? Dígame, pues, chicos, ¿cómo juega? Está relacionado siempre con la iosina, el de iosina y la escopolamina. ¿Para qué lo utilizan? También juega con los receptores colináticos, pues. Bloquea sobre todo más M1, razón por la cual es un medicamento que podemos utilizar. Juega también con M3, pero juega más con M1. Es uno de los fármacos de lesión que van a poder también valorar en el uso de la cinetosis. ¿Qué es la cinetosis? ¿La enfermedad cuando se cine? ¿Qué es la cinetosis? Está asociado a los cambios de presión, ¿sí? A los cambios de presión que afectan lo que vendría a ser la relación desde el punto de vista periférico, desde el punto de vista de oído también, repercute en lo que vendría a ser el vértigo. Ahí es donde nosotros podemos encontrar receptores también muscarínicos que se asocian a eso. Y lo das justamente para prevenir ese mal. Cuando terminando el curso te vayas a un crucero y quieras evitar todos esos problemas de cambios de presión y náuseas y vértigo, justamente ese fármaco te ayuda, porque al antagonizar al receptor ayudas a controlar la acción colinérgica que podría favorecer esa clínica. Entonces ya sabes que vas a comprar cuando te vayas a tu crucero, cuando termines tu curso, ¿verdad? Entonces, diferente al mal de altura o mal de monje, donde utilizamos otro fármaco, o sea, diferente, ¿no? ¿Cuál es el medicamento? ¿Qué bloquea? La anidrasa carbónica. Es un diurético inhibidor de la anidrasa carbónica, ¿no? Ok, entonces tenemos eso. Ahora, en gastro, un poquito vamos a centrarnos en el tema más ranking, que es secreción gástrica, porque hay bastantes statics y todo lo que quieran ahí. Luego, ya. Cuando nosotros tenemos en consideración la secreción gástrica a nivel del estómago, vamos a tener en consideración a la célula parital.
A nivel de las glándulas oxínticas, a nivel de la relación de corpus fundus, vamos a encontrar las células parietales. En las células parietales es donde se va a poder favorecer, es importante recordar esa palabrita, favorecer la secreción del ácido. Porque el ácido clorhídrico no es que se secrete ya como tal de la célula. Algunos dicen que secreta, podemos como que tomarlo como correcto, pero el ácido no sale como que ya unido. La relación del ion hidrógeno y el cloro se unen en la luz. No es que sale como ácido y se libera como ácido, no. El ácido recién se va a poder valorar su presencia a nivel de la luz del estómago. ¿Ok? Aquí, recién en la luz. Pero para que pueda darse van a existir diferentes mediadores que van a favorecer que pueda tener una respuesta positiva sobre la secreción de iones hidrógeno, que estaría aquí, ¿verdad? Y sobre el control y la regulación de los canales de cloro, que están aquí. Por una parte, entonces, estás observando que el ion hidrógeno se libera a la luz y por otra parte se libera el cloro. El cloro se libera por qué canales? ¿El Maracayo? ¿Por qué canal? Por los CFTR, ¿verdad? Que son los canales de cloro, los CFTR. Y los iones hidrógeno, Vanessa, ¿por qué mediador o bomba se libera? Por la bomba de protón. Por la bomba de protón. La bomba de hidrógeno, potasio, ATPase. Por esto. Hidrógeno, potasio, ATPase. Entonces tenemos por una parte la bomba de protones y tenemos por otra parte, ¿qué cosa? Los canales de cloro. ¿Ya? Sí, estos dos podrían ser tardes o no. Sí. Porque podría repercutir sobre ellos, ¿no? Para que se libere o no se libere más de un hidrógeno o cloro. ¿Ya? En relación a la bomba, eso que tiene más de repente relevancia, vamos a recordar, pero antes de ver quiénes son los fármacos o situaciones que podrían repercutir sobre la misma bomba, vamos a reconocer que hay mediadores que favorecen que la bomba tenga una respuesta positiva y hay mediadores que van a generar que la bomba también tenga una respuesta negativa, es decir, un control. Si se dan cuenta, los he puesto de dos colores, ¿no? Los he puesto de color rojo y naranja y celeste. Los tres que he puesto de color naranja son los que van a tener una respuesta positiva, ¿ok? Sobre la bomba. En cambio, los que están de color celeste son los que van a tener una repercusión negativa. Entonces, ¿qué mediadores son los que favorecen una respuesta positiva? César. Histamina, gastrina y acetilcolina. Muy bien. Estos son los mediadores, son los ligandos, ¿no? Entonces vamos a poner, está la acetilcolina, está la gastrina, está la histamina. Esos son los tres ligandos, ¿no? ¿O son los tardes esos? No, Son los ligandos. son Entonces, receptores. la acetilcolina ya saben que viene parte de la respuesta autónoma, ¿verdad? Relacionado mucho con el vago y su liberación favorecerá, ya habíamos visto que aumentaba la secreción, ¿sí o no? ¿Cómo la aumenta? Al llegar a las células parietales sobre su receptor M3, metabotrópico acoplado a proteína GQ, activa toda la cascada que ustedes ya la saben y aumenta la acción de la bomba. ¿Sí? ¿Y la bomba qué hace? Que se libere más ion hidrógeno. ¿Sí? Acá, ion hidrógeno, que es lo que te importa a ti. ¿Verdad? Ahí está. ¿Qué me interesa? La gastrina.
Tirsa, ¿de dónde viene la gastrina? ¿Qué es la gastrina y de dónde viene? ¿Verdad? ¿Niña? ¿Qué es la gastrina? Esa sería su función. Dicho que es un péptido. ¿Qué es un péptido? Okay. ¿Hasta cuántos aminoácidos puedes tener para llamarte péptido? Hasta al menos, hasta 49, porque 50 ya es una proteína. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen péptidos, tienen oligopéptidos, polipéptidos, péptidos así, pero proteína, desde 50 hasta ahí, donde la proteína más pequeña es la insulina, que tiene 51 aminoácidos. 51, pero de examen de admisión, ¿verdad? Es la más pequeña. Pero la gastrina es un péptido. Entonces está constituido por aminoácidos y está constituido por, o tenemos dos tipos de gastrina que van a encontrar, que es de 17 34 aminoácidos, que se llama la gastrina pequeña o corta y la gastrina larga. La gastrina, ¿de dónde se libera? Eso venía como de las células que se ubican en el antro del estómago. ¿Okay? G de gastrina, células G, se libera de las células G del antro. Células G del antro. Tienen que, ¿de dónde está la célula G? Una vez pusimos en otro lugar y pusieron que sabían, es en el antro, células G. Entonces, como es un péptido y necesita liberarse o secretarse, necesita, como ya saben muy bien, un estímulo. Y el estímulo en este caso va a ser la ingesta de alimentos. Pero va a ser la ingesta de alimentos a predominio de proteínas, no de carbohidratos, no de lípidos, sino de proteínas sobre todo. Y más aún, ni siquiera en sí de las macromoléculas, sino de los aminoácidos. La presencia de aminoácidos es el que tiene una respuesta aún mayor para que se libere la gastrina. ¿Y qué aminoácidos? Sobre todo la fenilalanina y el triptófano. Sobre todo esos dos. ¿Ok? La fenilalanina y el triptófano, que son aminoácidos esenciales. ¿Qué significa? No lo podemos sintetizar. Que lo necesitamos de la dieta. ¿Ok? Entonces, cuando tú ingieres alimentos a base de proteínas, en donde sobre todo vas a encontrar a estos aminoácidos, vas a tener mayor, ¿no?, estímulo para que se libere estas dos. Y la gastrina de 17 y 34, sobre todo para los que van a dar exámenes internacionales, eso sí suele venir, por ejemplo, de bioquímica, no es que se sintetizan uno y el otro se duplica, no. Cada uno se sintetiza de nuevo, por si acaso. No es que 2 y 17 se fusionan, no. Pareciera, ¿no? Porque es el doble, pero no, por si acaso. Cada uno se sintetiza de nuevo. Y forma una familia con algo, la gastrina. Forma una familia con la colecistoquinina, por si acaso. Entonces, ¿a mí qué importa que forme una familia? Sí es importante para que te des cuenta que el receptor lo pueden compartir justamente porque son de una familia. Tú compartes la casa con tus hermanos y tienes hermanos porque son parte de la familia, ¿no? No vas a compartir con el vecino. Es porque son parte de una unidad. Igual los receptores, porque habíamos visto que había un principio de especificidad, ¿no? Pero como ya ahora entienden si existen ciertas propiedades, como hay otro que forma una familia, que es la secretina con el glucagón.
La secretina y el glucagón también forman una familia, por si acaso. Pero bueno, entonces, la de 17, ¿en qué momento se libera? Y la de 34, entra. Para que te acuerdes en la mnemotecnia, cuando comes, destruyes, ¿no? Es un proceso mecánico. ¿Qué pasó? Una araña. ¿Ya? Pero es una come moscas. ¿Te vas a transformar en este de viva? Es por favor. Si no, dos carros estrellas. Muy bien, luego de esta visita. Entonces la gastrina, acuérdense, 17 es más pequeña, ¿no? Entonces, como cuando comes, ¿ok? Y la de 34 es la que ahorita se está liberando. Porque ahorita ninguno de nosotros está comiendo, ¿verdad? ¿O sí? No. Pero entonces en este periodo se está liberando más bien la de 34 aminoácidos. Y tiene una repercusión colinérgica indirecta, si la acetilcolina favorece que se pueda liberar más de ese, porque juega mucho con el nervio vago. Y el nervio vago favorece la liberación de otro péptido, que es el Toxina. GRP. ¿Ya? El GRP es un péptido que es el péptido liberador de gastrina, que hace que se libere más gastrina. Así que todo como que queda en familia, ¿no? Porque el vago también favorece que se libere más. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y qué es lo que hace? Llega la gastrina, un ligando. ¿A dónde va a llegar? A su receptor. ¿Cuál es el receptor? CCKB. Ahí está la razón por la cual les dije que era importante que recuerden que, porque la mayoría pensaría que sería un G, ¿no? Pero no, porque no existen receptores G. Existen células G, pero no receptores G. Entonces, el receptor es CCKB porque es parte de la familia con la colecistoquinina. La colecistoquinina ahorita vamos a ver que es otro péptido. ¿Estamos bien? Pero al llegar a su receptor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No son Nada va a pasar. ¿Qué va a pasar, chicos? Miren el dibujo. Va a favorecer la acción de la bomba. ¿También es metabotrópico el CCKB? Sí. ¿A qué proteína G está acoplada? GQ. Q. Si hay un CCKB, hay un ¿Cuál? CCK. Pero el CCK no es de la gastrina, es de la colecistoquinina. ¿Y dónde se encuentra? En la vesícula. ¿Ok? El CCK se encuentra en la vesícula biliar. Ya más o menos estoy spoileando. Entonces es el B. GQ. ¿Está bien? Ok. ¿Cuáles son los efectos de la gastrina? Favorece el efecto de secreción, sí. Genera un efecto trófico positivo de la mucosa gastrointestinal. ¿Ya? El trofismo, el crecimiento de la mucosa gástrica también juega en ese sentido. Luego está la histamina. La histamina, ¿de dónde viene? ¿Los mastocitos? Los más asientos. Sí, sí, sí. Normalmente sí, Sí, sí. pero en este caso no, porque estamos hablando de la parte gástrica. En este caso, la histamina está proviniendo de las células enterocromafin-like. Ajá. ¿Ok? Las células enterocromafin-like son las células que se parecen a las enterocromafin. Van a tener receptores para la gastrina y van a tener receptores para la acetilcolina. Entonces, ¿qué van a hacer? Favorecer la liberación de Histamina. histamina. Y cuando se libere va a llegar a su receptor, que es el H2, metabotrópico completado por proteína G. S. Es Doctor, una pregunta. En GQ, ¿cuál sería el mediador exacto? O sea, el DAF o el IP3. el IP3 y la proteína quinasa C.
Ah, porque es IP3, llega al retículo, libera calcio, y el calcio con el DAG favorece que la proteína quinasa se aumente. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí estamos? ¿Sí? Ya. Tenemos eso ahí. Estos tres están favoreciendo la acción de la bomba. Y de los negativos tendríamos a lo que sería la somatostatina, ¿ok? Y tendríamos al receptor de la dinoprostina. La dinoprostina, ¿qué prostaglandina es? La E2. ¿De acuerdo? La dinoprostina. Porque la prostaciclina, ¿cuál es? ¿Qué prostaglandina? Idos. ¿Ok? Las dos que tienen nombres propios más preguntados son la E2, que es la dinoprostina, ¿ok? Y la I2, que es la prostaciclina. ¿Ya? Hay más prostanoides, obvio. Les digo los que tienen nombres propios, ¿no? Ambos son metabotrópicos y están acoplados a proteína GI, no hay tanta ciencia. ¿Ok? Inhiben a la inilato ciclasa, disminuyen los niveles de proteína quinasa A y en consecuencia repercuten sobre la disminución de la secreción de protones. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Dicho esto, ¿qué es lo que podríamos rescatar de aquí? Si se dan cuenta, tenemos 5 mediadores que al final están favoreciendo o regulando la acción de la bomba. Esto sucede en tu día a día, fisiológicamente. Cuando tú te ves expuesto, no solamente por la misma ingesta, porque la secreción gástrica no empieza con la parte de la digestión, empieza con la fase cefálica. Es decir, desde que tú empiezas de repente a pensar en un alimento, observar una imagen, ¿por qué creen que los comerciales y demás existen? Porque tan solo con verlo ya te da, porque es un estímulo, ¿sí? Más aún sería el olfato, ¿ok? Pero el visual también. Entonces todo empieza con el cefálico. El gástrico viene después y en menor cantidad intestinal, pero se centra entre cefálico y gástrico, obviamente en neuropatía, pero también recordar ello. Desde ese momento ya cada uno de estos mediadores empieza a generar una regulación. Pero al no existir un estímulo, obviamente, o al no ser regulado, los otros dos mediadores van a ayudar a controlar y favorecer el efecto citoprotector de la mucosa, porque lo que está haciendo es disminuir la acción de la bomba. ¿Ya? Si bien es cierto, la prostaglandina E2 es un prostanoide, ¿ok? Nosotros no vamos a jugar directamente con él porque al final nosotros no tenemos aquí exactamente a un mediador exógeno, pero sí podemos jugarlo gracias por la COX, ¿no? Y ese es un dato que como médico en un primer nivel de atención tú lo vas a necesitar, porque siempre cuando tú has ido al médico y te han prescrito un medicamento, generalmente ¿qué preguntabas, Cristian? Cuando te daban un medicamento, ¿tú preguntabas eso? Eso no es del médico. No, tú como paciente, ¿qué preguntabas? Nada. Cuando les presentaban algo, ¿qué les preguntaban al médico? Si es que podía ingerirlo con alimentos. No, nunca pregunté. ¿Cómo va a preguntar eso a alimentos? Siempre han empezado a hacer. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende? Todos los medicamentos deberían generar gastrolesividad. ¿Sí o no? Porque todos siempre a veces escucho, no, hay que darle como alimentos por si acaso, ¿no? No todos. No todos. ¿Cuáles no? Por ejemplo, si tú me prescribes amoxicilina,
¿Me dirías que lo consuma con alimentos o sin alimentos? A ver, los bolivianitos faltan mejor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La amoxicilina, ¿a qué familia pertenece? De antibióticos. Es una aminopenicilina. ¿Cuál es el target? ¿A? TNT. PVP. ¿Qué significa PVP? En inglés. Penicillin binding protein. ¿Sí? Proteína. Binding, ¿qué es? ¿Es igual? Binding. Unido, fijado, ¿no? Ok, entonces bloqueas esto, ¿no? Y bloqueas el proceso de transpeptidación que forma la pared, ¿sí o no? Generando una disrupción entre la fase 3 y la fase 4, lo cual por ósmosis hace que se destruya. ¿Ya? Eso se lo dijo el doctor Sotelo, que está en su diapositiva. Literal, porque yo enseñaba eso aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a veces se nos queda este estigma de que a todos los pacientes que le vamos a prescribir un medicamento hay que darle alimentos previamente, y no necesariamente. Eso es cuando te memorizas las cosas. Porque para poder valorarlo tienes que reconocer dos cosas: o estás repercutiendo en el efecto gastrolesivo, o tienes que valorar la cinética de la droga para su absorción. Si un medicamento es ácido, para que se pueda absorber, el medio tiene que ser ácido. Y la penicilina es un medicamento ácido. Para que se pueda absorber, tiene que ser ácido, para que no esté ionizado. Si no está ionizado, es liposoluble, atraviesa membrana y puede ser absorbido. Si tú lo alcalinizas, lo ionizas. Si lo ionizas, se vuelve hidrosoluble y ya no se absorbe tanto. Entonces, no es cuestión de, por si acaso, no es así. En los AINES es distinto. ¿Por qué? Ahí sí, porque estás bloqueando a la enzima, y esto les vino en un examen, creo. ¿Que ya les pusimos aquí? Otra vez. No, fue la de pasada. No, creo que sí. Era un paciente, sí le pusimos eso. Era un paciente que tenía un problema reumatológico, ¿ok? Y que tomaba AINES de manera crónica, porque iba a su médico de cabecera en la farmacia. Y le recetaba AINES, ¿verdad? Sin obviamente tener en consideración cuál era el factor y sobre todo este momento de que en estos casos sí es necesario ingerirlo después de los alimentos. ¿Por qué? Porque este va a bloquear la enzima que favorece la síntesis del prostanoide. En ese caso sí es necesario. Se sugiere unos 30 minutos antes de la ingesta del medicamento antes de los alimentos, ¿no? Primero se come. ¿Por qué? Porque disminuye la síntesis de este y puede generar gastrolesividad. Ahí sí. Pero si no tiene nada que ver con la cascada, más bien podrías estar repercutiendo en la cinética. Acuérdense que para que una droga se absorba, tiene que estar en un estado no ionizado, ¿ok? Y para que no se ionice, los ácidos tienen que estar en un medio ácido. Y los alcalinos tienen que estar en un medio alcalino. ¿Está bien? En ese sentido, si tienes claro ese concepto, ya sabes, ok, esto sí toma de las mismas. No te va a dar miedo. ¿Por qué? ¿Por qué la penicilina no tiene que generar gastrolesividad? Ahora dígame a mí. Sabiendo el concepto ¿No? Así como cuando usan Dexa y diclofenaco, ¿sí? Esa combinación, ¿alguien me puede explicar?
La magia de esta combinación es si cierro la puerta de la universidad, ¿van a poder ingresar acá? No. Entonces, ¿por qué cierras esto y cierras esto? Si al final lo que no quieres es que entre, ya cerrando ya y no entras. Estás bloqueando tus posibilidades a dos box, pero ambas son el mismo proceso. Hace lo mismo. ¿Verdad? Pero doctor, pero todos lo usan así. Sí, pues, pero cuestiónate, ¿no? ¿Tiene sentido? Hay algunos estudios, como muy bien estamos discutiendo el con el doctor Silva, en odonto lo está justamente verificando, ¿no? Porque sobre todo ahí ves un poquito más de inflamación. Sin embargo, luego desde el punto de vista estadística no se ha visto que tenga mejor efecto necesariamente. Porque están bloqueando la misma cascada. Claro, si quieres ir más a dolor, mejor bloqueas COS. Ahí ya existe un poco más de tu decisión porque reconoces qué hace cada uno. Cuando tú no tienes antídotos, que por si acaso, gracias a su ímpetu y su motivación, antibióticos y antídotos van a venir desde el PC3, del examen oral. ¿Sí? Ya que los que están motivados, han faltado más del 50% en cada salón, significa que están ya frescos y eso amerita que las cosas se vuelvan más. Sí, ya está decidido. Entonces, tiene movilidad para más tarde en su fiesta de disfraces se ponen a ver antídotos, ¿sí? Con sus compañeros. Por ejemplo, les voy dando uno ahorita. Si te pregunto el antídoto para una sobredosis de aspirina, ¿qué me responderías, David? Examen oral. A ver, César. Bicarbonato. Bicarbonato, ¿por qué? Bueno, sí, el bicarbonato. A ver, escuchen. O sea, lo que va a hacer que el bicarbonato es al momento de consumirlo, va a hacer que se pueda eliminar todo lo que es lo de la acidez que se genera, se elimine de la intoxicación por la orina, por la misma acción del bicarbonato que da una acción alcalina. ¿Estás por ahí? Sí, está bien la respuesta, pero de todo la justificación está cerca, estás muy cerca, te felicito. Está asociado a lo que estamos hablando de la parte de absorción, ¿no? El ácido acetilsalicílico es la aspirina. ¿Qué medicamento es? Disculpa. ¿Qué medicamento es? No se demoren en pensarlo. Si es ácido acetilsalicílico, ¿qué será? Ácido. Nadie me dijeron básico, ¿no? Pero dice ácido acetilsalicílico, es lo más probable que sea ácido. Muy bien. Entonces, bajo el principio que estamos recordando ahorita, para que un ácido se pueda absorber, el medio tiene que ser ácido. ¿Ok? Porque en un ácido con un ácido se ioniza, ¿verdadero o falso? Falso, no se ioniza. ¿Ok? Eso acuérdense para su examen final. Ustedes luego dicen, no les decimos, y ustedes son los que no escuchan. Cuando no se ioniza es liposoluble. Salud. ¿Estamos bien? Y cuando se ioniza es hidrosoluble. Okay. ¿Qué significa que sea liposoluble? Que no se pueda pasar que atraviesa membrana. ¿Ok? Entonces, el ácido acetilsalicílico en un medio ácido se ioniza, ¿verdad? No, pero solamente indignada me lo dices tú. El resto no dice nada. No, es que así vienen en sus exámenes se han dado cuenta en el verdadero y falso. Y ahí es cuando ustedes se equivocan, no sé por qué. Por eso estamos practicando. Les estoy diciendo, ¿el ácido acetilsalicílico en un medio ácido se ioniza? No. Entonces, vas a seguir leyendo esa clave. Y es porque se siguen leyendo los exámenes. Si ya en esas tres primeras palabras no hay sentido, ¿por qué siguen leyendo esa clave? Es lo que me pregunto yo mismo, a veces, ¿no?
Porque doctor, pero lo que sigue puede ser verdad. Pero si lo de adelante está mal, ya está mal todo, pues. Doctor, pero de repente, no es de repente. Eso es algo que lo conozco, porque ahora que lo conozco de antes de que si ya ves al inicio que no tiene sentido, no sigas leyendo esa clave. Doctor, quiero corroborar mis conocimientos. No corrobores en ese momento, porque ahorita en ese momento es un examen, tiene que ser estratega. Es tiempo, estrategia. Doctor, luego quiero revisarlo para aprender más. Es diferente. Pero en ese momento no es lo más recomendable. Más aún si estás nervioso y no confías. Peor aún. ¿Ok? Bueno, entonces está mal. Debería ser el ácido acetilsalicílico, en un medio ácido, no se ioniza y favorece que pueda atravesar el grano. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué dijo César? Si es que yo tengo una sobredosis de aspirina, yo no tengo un antídoto directo en realidad. No tengo un antídoto. Porque no hay un target específico. Porque además se une de manera irreversible a la enzima, ¿se acuerdan? Entonces no tengo algo con qué competir directamente. Lo único que puedo hacer es evitar que se siga absorbiendo. Ya no puedo evitar que lo que se bloqueó se desbloquee, por decirlo así. Pero sí puedo evitar que los nuevos se bloqueen, ¿verdad? Entonces eso lo logro ¿cómo? Con la cinética. Por eso entra gastro, la cinética. ¿Cómo es eso? La parte de la cinética entra a tallar con lo que vendría a ser el grado de ionización. ¿Cómo podría ser que ya no sea liposoluble el ácido acetilsalicílico? Haciendo que el medio se vuelva alcalino. ¿Y cómo lo logro? Con bicarbonato. De esa manera, ahora sí, la droga se va a ionizar y se va a poder excretar. Doctor, una pregunta. ¿Y en este caso también podríamos dotar omeprazol para por si la bomba actúe en ese momento o no? Pero directamente para eso no, porque en realidad este recuerda que favorece la relación de presencia de eso. Claro, Pero el otro va a hacer que directamente ayude para evitar lo que vendría a ser la absorción. ¿Ok? No es que esté mal, sí tiene lógica, pero no va a jugar tan rápido como quisiéramos, desde el punto de vista de tiempos, ¿no? ¿Han entendido? Ok, entonces, cuando no hay antídotos, ¿con qué vas a jugar? Con el medio. Con la absorción, ¿sí? Cuando no hay antídotos, juegas con la absorción. Hay otro ejemplo asociado, por ejemplo, para el manejo de osteoporosis. Son medicamentos que generalmente a veces se toman semanal o mensual. Y el paciente de repente no estuvo atento y lo toma diario. ¿Sí? Entonces vas a tener sobredosis. Estos son más alcalinos. Más bien ahí vas a hacer lo opuesto. Vas a tratar de acidificar el medio para que se deje de absorber. ¿Ok? Entonces, principios asociados a ello. M3 es un target para, ya hemos visto, atropina más representativo. CCKB, hay medicamentos en fase de experimentación, no lo vamos a abordar, no es que utilicemos tanto en el mercado. Y H2, aquí sí, son los antihistamínicos. Estaba la cimetidina, que ya no se usa mucho, y está la ranitidina, ¿verdad? La secreción del ácido clorhídrico se da en pulsos cada 3 horas, por si acaso, ¿sí? Efecto estímulo. Por eso que un paciente que tiene una gastropatía le sugieres que puede ingerir un alimento cada 3 horas. Obviamente no va a un buffet cada 3 horas, pero un pequeño snack o algo nutritivo, ¿okay? Para evitar de que esté en estado de acidez. Y recuerden que respecto a la úlcera péptica, cuando eso se complica, nosotros tenemos la duodenal y la gástrica, siendo la duodenal la más frecuente y la causa más frecuente en nuestro medio, infección por helicobacter pylori. Si postulas a Estados Unidos, la clave ya no es esa. La clave es. Si postulas a Europa, ya no es esa. ¿Cuál es la clave? La causa más frecuente de úlcera péptica. Uso crónico de antes. En nuestro medio es infección por helicobacter.
Por eso juegas con ellos. Entonces la COX está claro, la somatostatina, hay análogos de los receptores, ahí está el octreótido. Es un análogo. Favorece la acción. Y en la bomba están pues los IBP, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones. Omeprazol, esomeprazol, omeprazol. Todos los sol bloquean a la bomba. ¿Qué tipo de transporte está siendo bloqueado? ¿Sabías? ¿Qué tipo de transporte? Activo primario. ¿Sí? Activo primario. ¿Ok? Bomba de ATPasa. Y todo lo que es ATPasa es activo primario. Doctor, Hay más detalles aquí, ¿ya? Pero por lo menos necesito estándar recapitular lo más representativo, porque aquí, desde cómo sale y cómo se forma lo que vendría a ser bicarbonato y todo ello, es un proceso asociado al CO2 y al agua, ¿no? En donde el ácido carbónico se divide y forma bicarbonato y un hidrógeno. Y es el ion hidrógeno el que se viene aquí y el bicarbonato el que se va al plasma. Por eso que cuando ingieres alimentos incrementa los niveles de bicarbonato y esa es la famosa marea alcalina. ¿de la anhidrasa carbónica? La anhidrasa carbónica. Ese mismo proceso que ves en los alvéolos y ese mismo proceso que ves en el túbulo contorneado. Solamente que juega diferente respecto a la utilidad de estos, en este caso, mediadores, ¿no? Entonces aquí, casos clínicos, definitivamente úlcera péptica, ¿no? El caso que le pusimos en el examen fue de un paciente con una gastropatía crónica y que al final estaba con una anemia hemorrágica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes observan este detalle, el microsangrado hace que pierdas hierro. En las damas la causa más frecuente es ginecológico, pero en varones la causa más frecuente es intestina. Si es el paciente con anemia hemorrágica en un adulto, no vas a pensar nutricional necesariamente. En un niño sí, pero en un adulto tienes que descartar que no existe un sangrado oculto por ahí. ¿Qué le pediría al paciente? Debe. ¿Sí? Que sangre oculto en heces. De repente te sale positivo. Entonces, pero yo no veo nada. El paciente no lo va a notar porque es un sangrado oculto, justamente. Entonces, de esa manera tú vas a ir abordando. ¿Qué tipo de hemorragia digestiva sería? Ya es en Júpiter, la Tierra es alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser antes del ángulo de Thales. ¿Sí? Bueno, si es antes del ángulo de Thales, es alta. Si es después del ángulo de Thales, es baja. De las causas más frecuentes de baja, primero son las hemorroides, una de las más frecuentes, pero luego piensa en cualquier cosa colónica, incluido en nuestro medio el cáncer. ¿Sí? Entonces, el gastro no es tan complicado, a veces es el día a día, cuando todos empiezan a carrera de el gastro, ¿verdad? ¿Cuántos gastros hay aquí? Genética, nuclear. Cirugía plástica. ¿Plástico? ¿Plástico? ¿No? ¿Cirujanos plásticos? Lo tenemos Bueno, ya. Antes que el tiempo nos gane, el doctor va a hablar algunas cositas más, pero revisen un poco más los otros péptidos que ya no han podido revisarlos conmigo, ¿ya? Porque Son las principales.